Se burló de mi sueño de ir a París, así que le envié una selfie desde el balcón de mi suite de 6 estrellas de $7,000 por noche. Nunca pensé que llegaría tan lejos para demostrar mi valor. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, aún después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a mostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Dolores San Román. Tengo 76 años y vivo en una casa de 2 plantas en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Las paredes están llenas de fotografías familiares amarillentas y recortes de revistas que he guardado durante décadas. Mi casa huele a café de olla y a libros viejos, esos que compro en los puestos de donceles cuando mi pensión me lo permite. Cada mañana me levanto a las 6, me preparo mi café con canela como me enseñó mi madre, y me siento en mi silla de mimbre junto a la ventana que da al pequeño jardín donde crecen las bugambilias que planté hace 20 años. Uso mi bata de algodón rosa pálido, la misma que me regaló mi difunto esposo Leandro hace 15 años, antes de que el cáncer se lo llevara. Mis manos, arrugadas pero firmes, sostienen una taza de cerámica despostillada mientras observo cómo amanece sobre los techos de mi barrio. Tengo esta rutina desde que enviudé hace 8 años. Desayuno sola, leo el periódico, riego mis plantas, preparo la comida esperando que tal vez mi hijo Isaías venga a visitarme. Pero casi nunca viene, y cuando lo hace, es solo para pedirme dinero o para que cuide a mi nieta Mara mientras él y su esposa Triana van al cine o a cenar. Ayer martes, mientras ordenaba mi armario, encontré algo que me hizo temblar las manos. Era una postal vieja, amarillenta, con los bordes doblados. La imagen mostraba la Torre Eiffel iluminada al atardecer, reflejándose en las aguas del río Sena. La había guardado entre las páginas de mi libro favorito, Madame Bovary, desde que tenía 14 años. Recuerdo exactamente el día que la encontré. Era 1961. Yo era una niña flacucha con trenzas, y estaba limpiando la casa de los señores Vázquez donde mi madre trabajaba como empleada doméstica. En el estudio del señor, entre montones de papeles, vi esa postal. París me miró desde esa imagen, y algo en mi pecho se encendió como una vela. Le pregunté a la señora Vázquez si podía quedármela, y ella, distraída, me dijo que sí. Esa noche, en nuestra casita de adobe en Xochimilco, le mostré la postal a mi padre. Él estaba tomando su pulque después de trabajar todo el día en la chinampa, sus manos curtidas por el sol y la tierra. Cuando le dije que algún día quería conocer París, se rió con una carcajada amarga. ¿París? ¿Tú, mijita? Esas son pendejadas de ricos. Los pobres como nosotros no andamos soñando con Francia. Mejor ponte a estudiar para que consigas un buen marido. Mi madre, que remendaba ropa bajo la luz de una vela, levantó la vista y me dijo con voz cansada: «Tu papá tiene razón, Lolita. Soñar es perder el tiempo. Las mujeres como nosotras nacemos para trabajar, no para andar de turistas». Esa noche guardé la postal entre las páginas de mi cuaderno de la escuela y nunca más volví a mencionar París en casa. Pero el sueño siguió creciendo en silencio, como las plantas que crecen en la oscuridad. A los 18 años me casé con Leandro San Román, un hombre serio de 30 años que trabajaba en los talleres de ferrocarriles de Nonoalco. Era buena persona, trabajador, pero nunca me preguntó qué quería yo de la vida. Para él, como para todos en esa época, las mujeres queríamos lo mismo: casarnos, tener hijos, cuidar la casa. Un año después nació Isaías, mi único hijo. Fue un bebé difícil, lloraba mucho, se enfermaba seguido. Yo me desvelaba noches enteras cuidándolo, cantándole canciones de cuna mientras mecía su cunita de madera que había pertenecido a su padre. Leandro trabajaba dobles turnos para que no nos faltara nada, pero la responsabilidad de criar a Isaías era completamente mía. Durante esos primeros años de matrimonio, la postal de París vivía escondida entre mis pocas pertenencias personales. A veces, cuando Isaías dormía y Leandro estaba en el trabajo, la sacaba y la observaba durante horas. Me imaginaba caminando por esas calles empedradas, sentándome en un café, oyendo hablar francés a mi alrededor, pero siempre terminaba guardándola otra vez.
sintiéndome culpable por soñar con algo tan lejano cuando tenía tantas responsabilidades inmediatas. Los años pasaron como pasan los años cuando estás ocupada sobreviviendo, rápido y sin que te des cuenta. Isaías creció. Empezó la primaria, la secundaria, la preparatoria. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de telas para ayudar con los gastos, especialmente cuando Leandro se lastimó la espalda y no pudo trabajar durante varios meses. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre tuvimos lo suficiente. O eso pensaba yo. Porque cuando Isaías cumplió 18 años y me dijo que quería estudiar ingeniería en la UNAM, me di cuenta de que lo suficiente no era suficiente. Las colegiaturas, los libros, los gastos de transporte, todo sumaba una cantidad que estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Leandro estaba dispuesto a que Isaías trabajara y estudiara al mismo tiempo, pero yo sabía que eso iba a ser muy difícil para mi hijo. Quería darle la oportunidad que yo nunca tuve. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Vendí mi anillo de bodas, las pocas joyas que había heredado de mi madre, y todo lo que tenía de valor. Incluso consideré vender la postal de París, pero algo en mi corazón no me dejó hacerlo. Era lo único que me quedaba de mis sueños de niña. También empecé a trabajar de madrugada, cosiendo ropa para una maquiladora. Llegaba a casa a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para mi familia, dormía 3 horas, y luego iba a mi trabajo de medio tiempo en la tienda de telas. Los fines de semana lavaba ropa ajena para ganar unos pesos extra. Mi cuerpo se quebrantó durante esos años. Desarrollé artritis en las manos de tanto coser. Me salieron varices de estar tanto tiempo de pie, y mi espalda se curvó por las largas jornadas encorvadas sobre la máquina de coser. Pero valía la pena. Isaías se estaba convirtiendo en un profesionista, y eso me llenaba de orgullo. Cuando mi hijo se graduó de ingeniero, lloré de felicidad. Había logrado darle lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro. Pensé que ahora las cosas iban a cambiar, que íbamos a poder vivir un poco mejor, que tal vez yo podría tomarme un descanso después de tantos años de sacrificio. Pero Isaías consiguió trabajo inmediatamente y se mudó a un departamento en la Colonia Condesa. Ya no necesitaba que lo cuidara, que le cosiera la ropa, que le preparara la comida. Se había convertido en un hombre independiente, y yo me había quedado sin propósito. Leandro murió 2 años después, víctima de un cáncer que se lo comió en 6 meses. Yo tenía 68 años y de repente me encontré completamente sola en una casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Isaías venía a visitarme los domingos, al principio. Comíamos juntos. Me contaba sobre su trabajo. Yo le preparaba sus platillos favoritos. Pero cuando conoció a Triana, una mujer 15 años menor que él, las visitas se fueron espaciando cada vez más. Triana era todo lo que yo nunca fui: alta, rubia, con estudios de mercadotecnia y una risa cristalina que llenaba cualquier habitación. La primera vez que Isaías me la presentó, en un restaurante de Polanco al que nunca habría ido por mi cuenta, me sentí pequeña e invisible en mi vestido azul marino que había comprado en el tianguis de los martes. «Mamá, ella es Triana», me dijo Isaías con una sonrisa que no le había visto desde niño. «Mi novia». Triana me extendió una mano perfectamente manicurada y me sonrió con esa cortesía fría que las personas educadas usan con quienes consideran inferiores. «Mucho gusto, señora Dolores. Isaías me ha contado mucho de usted». «Mentira». Lo supe inmediatamente porque durante toda la cena, cada vez que yo trataba de contar alguna anécdota de la infancia de mi hijo, Triana miraba su teléfono o cambiaba el tema hacia sus planes de trabajo o sus viajes a Cancún y Puerto Vallarta. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Isaías se transformaba cuando estaba con ella. El niño que solía quedarse hasta tarde conmigo viendo telenovelas, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía: «Eres la mejor mamá del mundo», cada día de las madres, ahora me interrumpía cuando hablaba. «Mamá, no creo que a Triana le interesen esas historias viejas», me dijo cuando empecé a contarle sobre la vez que él, de 5 años, se perdió en el mercado de Xochimilco y yo lo busqué durante horas hasta encontrarlo dormido debajo de un puesto de flores. Sí,
Mejor platícanos de otras cosas, añadió Triana con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué planes tiene para las fiestas, señora? Yo no tenía planes. Nunca tenía planes más allá de esperar que mi hijo me visitara. Pero no pude decir eso frente a ella, así que murmuré algo sobre limpiar la casa y preparar tamales como siempre había hecho. Después de esa cena, las visitas de Isaías se volvieron esporádicas. Ya no venía los domingos. Cuando lo hacía, era entre semana, rápido, siempre con prisa. Solo vengo a ver cómo estás, ma. Triana me está esperando. Un día llegó con una noticia que me partió el corazón. Se iban a casar. ¿Cuándo? Le pregunté, tratando de mantener la compostura mientras servía café en mis tazas de cerámica, las mismas donde él había tomado chocolate caliente durante toda su infancia. En 6 meses. Va a ser una boda pequeña, íntima. Solo familia cercana. Me emocioné. Familia cercana significaba que yo tendría un papel importante. Tal vez podría ayudar con los preparativos, cocinar algo especial, estar involucrada en este momento tan importante de su vida. ¿Qué necesitan que haga? ¿Quieren que prepare el mole? Sabes que el mío es el que más te gusta. Isaías evitó mi mirada. No, ma. Ya tenemos todo organizado. Triana contrató un servicio de banquetes. Es más profesional. ¿Profesional? La palabra me cayó como una cachetada. ¿Mi comida no es lo suficientemente buena para tu boda? No es eso, mamá. Es que queremos que todo sea perfecto. Sin estrés para nadie. Sin estrés para nadie. Traducción. Sin mí estorbando. La boda se celebró en un salón de eventos en Las Lomas. Yo llegué vestida con mi mejor traje, el negro que había comprado para el funeral de Leandro y que solo usaba en ocasiones muy especiales. Me senté en segunda fila, detrás de los padres de Triana, que llegaron en un Mercedes-Benz y hablaban de sus propiedades en Acapulco. Durante toda la ceremonia, Isaías no me miró ni una sola vez. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, por un momento terrible pensé en levantarme y gritar que tenía muchas objeciones, empezando por el hecho de que mi hijo se estaba convirtiendo en un extraño. En la recepción me sentaron en una mesa al fondo, con unos primos lejanos de Triana que no hablaron conmigo en toda la noche. Vi a mi hijo bailar con su nueva esposa, reírse con sus amigos, brindar con champagne que costaba más que mi pensión mensual. Era feliz, feliz sin mí. Cuando los recién casados regresaron de su luna de miel en Europa, un viaje que me enteré por Facebook porque a mí no me contaron nada, Isaías vino a visitarme. ¿Cómo te fue en Francia? Le pregunté, recordando mi vieja postal de París que seguía guardada en mi cómoda. Increíble, ma. París es... No tienes idea de lo hermoso que es. Las calles, los museos, la comida. Triana dice que es el lugar más romántico del mundo. Mi corazón se aceleró. ¿Conocieron la Torre Eiffel? Claro. Nos tomamos 1000 fotos ahí. Subimos hasta arriba y cenamos en un restaurante con vista a toda la ciudad. Por un momento, me atreví a soñar. Ay, hijo, siempre quise conocer París. Desde niña. ¿Te acuerdas que te contaba de... Mamá, me interrumpió con esa voz que usaba cuando consideraba que yo estaba diciendo algo sin importancia. París no es para cualquiera. Es muy caro, muy complicado. Además, a tu edad sería muy cansado. Son muchas caminatas, mucho gentío. Pero yo estoy bien de salud. Camino todos los días al mercado. Subo y bajo las escaleras de mi casa. Es diferente, ma. Créeme, mejor quédate aquí, donde estás cómoda, donde conoces todo. Esa fue la primera vez que sentí claramente que mi hijo me veía como una anciana inútil, no como su madre, no como la mujer que había sacrificado todo por él, sino como una vieja que ya no servía para nada más que para estar sentada en su casa esperando la muerte. Pero lo peor estaba por venir. 2 meses después, Isaías llegó un miércoles por la tarde con una sonrisa extraña. Triana no venía con él, cosa que últimamente era la norma. Tengo noticias, ma. ¿Buenas o malas? Buenas. Muy buenas. Triana está embarazada. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Iba a ser abuela. Después de tantos años de soledad, finalmente iba a tener un bebé en la familia otra vez.
alguien a quien cuidar, consentir, amar sin condiciones. ¡Ay, hijo! ¡Qué maravilloso! Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo por primera vez en meses que mi vida tenía sentido otra vez. ¿Cuándo nace? ¿Necesitan que los ayude? ¿Quieren que me mude con ustedes para cuidar al bebé? La sonrisa de Isaías se desvaneció. No, ma. No va a ser necesario. Triana quiere contratar una nana, alguien con experiencia profesional. ¿Experiencia profesional? Me senté pesadamente en mi silla. Hijo, yo te crié. ¿No es esa experiencia suficiente? Es diferente ahora, mamá. Los métodos han cambiado. Hay nuevas técnicas, nuevos conocimientos. Triana leyó que es mejor que los bebés tengan cuidadores especializados. ¿Y yo qué voy a hacer entonces? ¿Una extraña para mi propio nieto? No digas eso. Vas a ser la abuela. Obviamente vas a poder visitarlo. Visitarlo. Como si fuera una visita social, no su familia. Mara nació un martes de octubre. Isaías me llamó hasta el jueves para avisarme. Ya nació la bebé, ma. Se llama Mara. ¿Por qué no me avisaste antes? Quería estar ahí. Quería conocer a mi nieta. Es que ha sido muy caótico. Triana necesitaba descansar. Pero ya puedes venir a conocerla. El sábado, en la tarde. Solo una horita, para que no se canse mucho. Una hora para conocer a mi primera nieta. Cuando llegué a su departamento en La Condesa, un lugar moderno, frío, con muebles blancos y grises que parecía salido de una revista, Triana estaba sentada en un sofá de cuero, perfectamente arreglada, como si acabara de salir de la peluquería en lugar de haber dado a luz hacía 3 días. «Hola, suegra», me dijo sin levantarse. «Mara está durmiendo. Mejor no la despertemos. El pediatra dice que es muy importante respetar sus horarios de sueño». Me quedé parada en la sala, con el regalito que había tejido durante semanas, un suéter rosa con patitos amarillos, sin poder cargar a mi propia nieta porque respetábamos sus horarios de sueño. «¿Al menos puedo verla?», pregunté con la voz quebrada. «Claro, pero desde la puerta», y sin hacer ruido. Me asomé al cuarto del bebé. Mara era perfecta, pequeñita, con el cabello oscuro de los San Román y los ojos cerrados. Quise cargarla, cantarle, mecerla como había hecho con su padre, pero me quedé ahí, como una intrusa en mi propia familia, viendo dormir a una nieta que no podía tocar. Los meses siguientes fueron una lenta tortura de pequeñas humillaciones que se acumulaban como gotas de agua horadando una piedra. Cada visita a casa de Isaías se convertía en una prueba de resistencia emocional que yo siempre perdía. «Abuela, no le dé eso a Mara», me decía Triana cada vez que intentaba darle a mi nieta un pedacito de tortilla o una cucharadita de frijoles molidos. «El pediatra dice que solo puede comer su papilla orgánica. Son alimentos especializados». Yo había criado a Isaías con tortillas, frijoles y amor. Había crecido sano, fuerte, inteligente, pero ahora resulta que mi comida no era adecuada ni para una bebé de 8 meses. «Es que los tiempos han cambiado, mamá», me explicaba Isaías con esa paciencia condescendiente que se usa con los niños pequeños. Ahora sabemos más sobre nutrición infantil. Lo que realmente sabían era cómo hacerme sentir ignorante e inadecuada. Un domingo llegué con un vestidito que había tejido para Mara. Era celeste, con pequeñas flores bordadas en hilo dorado. Había tardado 3 semanas en terminarlo, trabajando cada noche después de ver las noticias, recordando cuando tejía ropa para Isaías porque no teníamos dinero para comprar la nueva. «¡Qué bonito, suegra!», exclamó Triana con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Pero mire, es que Mara ya tiene su ropero completo. Todo comprado en Liverpool. Son marcas orgánicas, libres de químicos tóxicos». Dejó el vestido sobre un mueble sin ni siquiera probárselo a la niña. «Pero se lo vamos a guardar para más adelante. Más adelante». Como si mi trabajo manual fuera una reliquia del pasado que tal vez, con suerte, algún día considerarían usar. «Mamá, ¿no crees que Mara está muy abrigada?», me preguntó Isaías cuando cargué a mi nieta envuelta en el rebozo de Santa María que me había regalado mi madre décadas atrás. Era suave, tibio, olía a lavanda y a todos los bebés que había arrullado a lo largo de los años. «Está perfecta, hijo. Los bebés necesitan calor. Es que el rebozo tiene muchos gérmenes».
Son tejidos muy antiguos. Mejor usa esta mantita. Sí, me quitó a Mara de los brazos y la envolvió en una manta blanca, sintética, que no tenía historia ni alma. Cada objeto mío era sucio, peligroso, obsoleto. Cada tradición familiar era vista como un riesgo para la salud de mi nieta. Poco a poco fui entendiendo que en esa casa moderna no había lugar para mis costumbres, mis saberes, mi amor de abuela. Suegra, ¿le puede bajar un poquito a la voz? Es que Mara está en su hora de estimulación auditiva y necesita concentrarse. Me pidió Triana un día que estaba cantándole a la bebé la misma canción de cuna que le había cantado a su padre. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. Mi voz, la misma que había consolado a Isaías durante miles de noches, ahora era considerada ruido que interfería con el desarrollo de mi nieta. Pero la verdadera humillación llegó en diciembre, durante la posada que organizaron en su departamento. Llegué temprano, como siempre, esperando ayudar con los preparativos. Llevaba mis mejores tamales, los de dulce que a Isaías le encantaban desde niño, envueltos en hojas de maíz que había seleccionado cuidadosamente en el mercado de Medellín. ¡Ay, suegra! ¡Qué pena!, me dijo Triana cuando vio mis tamales. Es que ya encargué todo el servicio de comida. Son de un restaurante muy exclusivo de San Ángel, pero no se preocupe. Puede dejar sus tamales en la cocina. Los empleados los pueden comer después. Los empleados. Mi comida, preparada con amor durante horas, era comida para empleados. Me quedé parada en la cocina, viendo cómo llevaban bandejas de canapés sofisticados, sushi, quesos importados. Todo muy elegante, muy moderno, muy lejos de las tradiciones familiares que yo representaba. Los invitados empezaron a llegar, amigos de Triana con nombres como Sebastián, Fernanda, Patricio. Gente joven, bien vestida, que hablaba de viajes a Europa, de restaurantes que costaban lo que yo gastaba en comida durante un mes, de trabajos en empresas multinacionales. ¿Y usted a qué se dedica?, me preguntó una mujer rubia con un vestido que seguramente costaba más que mi renta. Soy ama de casa, respondí, sintiendo inmediatamente que era la respuesta equivocada. ¡Ah, qué bonito!, dijo con esa sonrisa educada que significa exactamente lo contrario. ¿Y sus hijos? Tengo un hijo. Es ingeniero. ¡Qué maravilloso! ¿Ingeniero en qué? Industrial. ¿Y dónde estudió? En la UNAM. Silencio incómodo. En ese círculo social, la UNAM pública no era tan impresionante como el Tecnológico de Monterrey o las universidades privadas que costaban fortunas. Ah, sí, la Universidad Nacional, dijo finalmente. Muy tradicional, como yo, como mis tamales, como todo lo que representaba. Durante toda la fiesta me senté en una esquina, cargando a Mara cuando lloraba porque era lo único útil que me permitían hacer. Vi a mi hijo reírse con esos extraños, hablar de proyectos de trabajo que no entendía, de lugares que nunca había visitado. Era como ver a una persona completamente diferente del niño que yo había criado. Cerca de las 10 de la noche, cuando ya estaba lista para irme, escuché una conversación que me partió el alma en pedazos. Isaías estaba en la terraza con 3 de sus amigos, tomando whisky, creyendo que no podía oírlos desde la sala. «Tu vieja está muy pesada, hermano», decía uno de ellos, un tipo alto con lentes que había estado presumiendo su MBA toda la noche. «¿Mi vieja?», preguntó Isaías. «Tu mamá. Se la pasa viniendo todo el tiempo, ¿no? Triana me contó que quiere meterse en todo lo de la bebé». «Sí, está medio intensa», respondió mi hijo. «Es que viene de otra generación, ¿no? No entiende que las cosas son diferentes ahora. ¿Y por qué no le pones límites? Digo, ya estás casado. Tienes tu propia familia. Es complicado. Ella sacrificó mucho por mí. Me pagó la universidad. Trabajó como loca para que yo pudiera estudiar. Me siento mal de ser muy duro con ella». «Ay, hermano, pero ese es el problema de las madres mexicanas», intervino otro. «Se sacrifican para después cobrártelo emocionalmente toda la vida. Es una manipulación muy sutil». ¿Manipulación? Mi hijo se quedó callado un momento. No, no creo que sea manipulación. Es que así son las señoras de su edad. Toda su vida gira alrededor de los hijos.
Exacto. Por eso están tan perdidas cuando los hijos crecen. Tu mamá necesita conseguir su propia vida en lugar de estar aferrada a la tuya. Tienes razón. Tal vez debería ser más claro con ella. Ponerle límites más firmes. Límites más firmes. Como si mi amor fuera una invasión. Como si mis visitas fueran un estorbo. Como si mi presencia en la vida de mi único hijo y mi única nieta fuera algo de lo que él necesitara protegerse. Me quedé paralizada en la sala, abrazando a Mara que dormía tranquilamente en mis brazos, mientras escuchaba cómo mi hijo decidía que yo era el problema en su vida perfecta. Cuando regresaron a la sala, actué como si no hubiera escuchado nada. Me despedí con la misma sonrisa forzada de siempre. Besé a Mara sabiendo que tal vez sería la última vez en mucho tiempo, y le dije a Isaías que había estado preciosa la fiesta. «Gracias por venir, Ma», me dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió como una despedida. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi cocina, con una taza de té que se fue enfriando sin que la tocara, reviviendo cada palabra de esa conversación. ¿Era verdad que yo era manipuladora? ¿Era cierto que mi amor era una carga? ¿Habían sido mis sacrificios una forma egoísta de atar a mi hijo a mí para siempre? Al día siguiente, decidí hacer un experimento. No llamé a Isaías. No pregunté por Mara. No mandé mensajes. No aparecí en su departamento. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que él se diera cuenta de mi ausencia. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una pregunta sobre cómo estaba. Era como si hubiera desaparecido del mundo y a nadie le importara. El día 22 de mi experimento de silencio, mientras regaba las bugambilias que ya empezaban a secarse por el frío de enero, me di cuenta de algo que me llenó de una tristeza tan profunda que tuve que sentarme en el suelo para no caerme. Mi hijo no me extrañaba. Mi ausencia no le hacía falta. Había estado yendo a su casa todos estos meses, no porque él me necesitara, sino porque yo necesitaba sentir que todavía tenía una familia. Era yo la que estaba aferrada. Era yo la que no podía aceptar que mi trabajo como madre había terminado, y que ahora era solo un estorbo en la vida nueva y moderna de mi hijo. Esa tarde, por primera vez en meses, saqué la postal de París de entre las páginas de mi libro. La imagen seguía siendo hermosa, pero ahora la veía con ojos diferentes. Ya no era el sueño de una niña de 14 años. Era la única cosa en el mundo que era completamente mía, que nadie podía quitarme o criticar o mejorar. ¿Por qué no puedo ir?, me pregunté en voz alta, hablándole a la Torre Eiffel como si pudiera responderme. ¿Qué me detiene realmente? La respuesta era muy simple y muy dolorosa. Nada me detenía excepto mi propia creencia de que no me lo merecía, de que los sueños eran para otras personas, para gente más joven, más rica, más importante. Pero ¿qué pasaría si, por una vez en mi vida, decidiera que yo también merecía ser feliz? Fue un martes de febrero cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Estaba en mi cocina, preparando café para una sola persona, como había hecho durante los últimos 30 días, cuando sonó el teléfono. Era Isaías. «Ma, ¿estás bien? No hemos sabido nada de ti». La pregunta me llegó como una bofetada. 30 días sin que me buscaran, y cuando finalmente lo hacían, era para preguntarme si estaba bien, no para decirme que me habían extrañado. «Estoy perfectamente, hijo». «Ah, bueno. Es que Triana estaba preocupada. Dice que no has venido a ver a Mara». Triana preocupada, la misma que me hacía sentir como una invasora cada vez que pisaba su casa. «¿Y tú? ¿Tú estabas preocupado?» Silencio del otro lado de la línea. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. «Bueno, sí, claro. Es que he estado muy ocupado con el trabajo. Tenemos un proyecto muy importante». «Claro, hijo. Siempre tienes proyectos importantes». «Mamá, ¿estás molesta por algo?» «Tu voz suena rara». «No estoy molesta, Isaías. Solo estoy pensando». «¿Pensando en qué?» «En París». «¿París? ¿Otra vez con eso?» «Ma, ya te dije que…» «Ya sé lo que me dijiste. Que soy muy vieja, que es muy caro, que no es para mí». Mi voz se volvió más firme de lo que había sido en años. «Pero, ¿sabes qué? Creo que te equivocas». «Mamá, no empieces con tus…»
¿Con mis qué? ¿Con mis sueños ridículos? ¿Con mis ideas absurdas? Algo dentro de mí se estaba rompiendo, pero no como antes. Esto era diferente. Era liberador. Isaías, tengo 76 años. He trabajado toda mi vida. Me sacrifiqué por ti. Cuidé a tu padre hasta el último día. ¿Cuándo es mi turno? Tu turno. ¿De qué? De vivir. De hacer lo que quiero. De dejar de ser solo la madre de alguien y volver a ser Dolores. No entiendo por qué estás así. Si necesitas dinero, no necesito tu dinero, hijo. Tengo mis ahorros. ¿Ahorros? ¿De qué hablas? Tu pensión apenas te alcanza para... Tengo ahorros que tú no conoces. Vendí el terreno de Xochimilco que me dejó mi tía Esperanza. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Vendiste el terreno? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Porque es mío. Porque tengo derecho a hacer lo que quiera con mis cosas sin pedirte permiso. Pero ese terreno era parte de tu patrimonio. Era parte de mi herencia. Ahí estaba. La verdad desnuda. No le importaba que yo fuera feliz. Le importaba su herencia. Tu herencia, repetí lentamente. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que me gaste tu herencia? No, no es eso. Es que, mamá, tienes que ser práctica. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Si necesitas cuidados médicos? Ese dinero debería estar guardado para emergencias. Isaías, escúchame bien. Voy a ir a París. Ya compré el boleto. Ya hice la reservación del hotel. Me voy en 2 semanas. ¿Qué? Mamá, no puedes hacer eso. No puedes viajar sola a tu edad. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te pierdes? ¿Y si te roban? No hablas francés. No conoces la ciudad. Entonces ven conmigo. ¿Qué? Que vengas conmigo. Tú que conoces París, que ya fuiste con Triana. Acompáñame. Podemos ir juntos. Silencio otra vez. Un silencio que se alargó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, yo no puedo. Tengo trabajo. Tengo responsabilidades. Mara está muy pequeña para que Triana se quede sola. Entiendo. No, no entiendes. Es que no es el momento adecuado. Tal vez más adelante, cuando... Isaías, déjalo así. Ya entendí. Mamá, colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Me quedé sentada en mi cocina, temblando. No de miedo, sino de algo que no había sentido nunca. Era poder. Era la sensación de haber dicho que no, de haber puesto límites, de haber elegido. 20 minutos después, sonó el timbre. Era Isaías, parado en mi puerta con cara de preocupación y algo que se parecía al pánico. Mamá, tenemos que hablar. Pasa. Se sentó en la sala, en el mismo sillón donde solía hacer la tarea cuando era niño. Pero ya no era mi niño. Era un hombre de 42 años que estaba viendo a su madre como si fuera una extraña. No puedes irte a París sola. ¿Por qué? Porque no es seguro. Porque es una locura. Porque la gente de tu edad no hace esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Viajar? ¿Cumplir sueños? ¿Vivir? Mamá, sé realista. Tienes 76 años. París es una ciudad muy grande, muy complicada. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Si tienes un accidente? ¿Y qué pasa si no me pasa nada? ¿Y qué pasa si es la experiencia más hermosa de mi vida? Pero es que... es mucho dinero. ¿Cuánto costó todo? ¿Eso importa? Claro que importa. Ese dinero podrías usarlo para arreglar la casa, para comprarte ropa nueva, para seguir siendo la misma Dolores que se queda callada en su casa esperando que su hijo la visite cuando tenga tiempo. Yo te visito. ¿Cuándo? ¿Hace 30 días que no vienes? Y solo viniste hoy porque no habías sabido de mí. Es que he estado ocupado. Siempre estás ocupado, Isaías. Siempre tienes algo más importante que tu madre. Eso no es justo. ¿No es justo? ¿Sabes lo que no es justo? Que yo haya trabajado 18 horas al día para pagarte la universidad, y que ahora tú me digas que no puedo gastar mi dinero en mi sueño, porque tú consideras que es una locura. Se quedó callado, viendo el suelo. Mamá, yo no quise decir. Sí quisiste. Exactamente eso quisiste decir. Me paré y fui a mi recámara. Saqué de mi cómoda todos los documentos. El boleto de avión, la reservación del hotel, el itinerario que había planeado. Regresé y se los puse enfrente.
Esta es mi reservación en el Hotel Plaza Athénée. Una suite con vista a la Torre Eiffel. $7,000 por noche. ¿$7,000? ¿Estás loca? Con eso podrías vivir 2 años. Podría vivir 2 años más como he vivido los últimos 8. Esperando que me visites, rogando por un poco de atención, sintiéndome invisible en mi propia familia. Tú no eres invisible. Isaías, mírame. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? De verdad. No como un saludo automático, sino de verdad. No respondió. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quiero? ¿Qué me haría feliz? ¿Cuáles son mis planes? Siguió en silencio. ¿Sabes cuál es mi comida favorita? ¿Mi color favorito? ¿Qué libro estoy leyendo? ¿Cómo duermo? ¿Si tengo pesadillas? ¿Si me siento sola? Mamá, no sabes nada de mí, hijo. Para ti soy solo mamá. No soy Dolores. No soy una mujer con sueños y deseos y miedo y esperanza. Soy solo la persona que está ahí cuando me necesitas. Se levantó y empezó a caminar por la sala. Está bien, tienes razón. He sido un mal hijo. Pero eso no significa que tengas que hacer esta locura. Podemos arreglarlo de otra manera. ¿Cómo? No sé. Podemos pasar más tiempo juntos. Puedes venir más seguido a la casa. Puedes cuidar a Mara más tiempo. Para que Triana me trate como a la empleada doméstica. Para que me digan que mi comida no es adecuada. Que mis canciones son muy ruidosas. Que mis regalos no son lo suficientemente buenos. Triana me odia. Y tú lo permites. Eso no es cierto. Isaías, el día de tu posada escuché tu conversación en la terraza. Se puso pálido. Escuché cuando tus amigos dijeron que yo era una manipuladora, que era una madre mexicana típica que se sacrifica para después cobrárselo emocionalmente a los hijos. Y escuché cuando tú estuviste de acuerdo. Mamá, yo no... Dijiste que necesitabas ponerme límites más firmes. Se sentó otra vez, con la cabeza entre las manos. No lo decía en serio. Es que a veces siento mucha presión. Triana siempre se queja de que vienes mucho, de que te metes en todo. Y yo estoy en el medio. Entonces ya no estarás en el medio. Me voy a París. Cuando regrese, las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? Ya no voy a ir a tu casa si no me invitas. Ya no voy a llamarte si tú no me llamas. Ya no voy a rogar por un lugar en tu vida. Mamá, no digas eso. Ya no voy a ser la abuela que estorba. Si quieres que Mara me conozca, tú me la traes aquí. Si quieres verme, tú vienes. Si quieres que seamos familia, tú decides cómo. Pero si haces eso, tal vez no nos veamos mucho. Tal vez. Pero al menos sabré que cuando nos veamos es porque realmente quieres verme, no porque te sientes obligado. Isaías se quedó callado por mucho tiempo. Finalmente se levantó. No puedo apoyar esto, mamá. Creo que es una decisión terrible. Creo que vas a malgastar todo tu dinero en algo que no vale la pena. Está bien, no necesito tu apoyo. Tengo el mío. Se fue sin despedirse. Esa noche llamó Triana. Suegra, Isaías me contó de su plan de viaje. Solo quería decirle que creo que es maravilloso que quiera viajar, pero París tal vez no sea el mejor destino para alguien de su edad. ¿Qué le parece Acapulco? ¿O Puerto Vallarta? Lugares más seguros, más apropiados. Triana, voy a ir a París, no a Acapulco. Es que, bueno, también está el tema del dinero. Isaías me dijo que va a gastar muchísimo. ¿No cree que sería más responsable guardar esos ahorros? ¿Responsable para quién? Para usted, para su futuro, bueno, para Mara también. Ese dinero podría ser parte de la educación de su nieta. Ahí estaba otra vez. Mi dinero no era realmente mío, era de la familia, era de Mara, era de todos excepto de mí. Triana, ese dinero es mío. Lo gané trabajando. Lo ahorré durante años. Y voy a gastarlo en lo que me haga feliz. Pero es que París es muy caro para lo que realmente vale. Por ese dinero podría hacer muchas otras cosas. ¿Cómo qué? No sé. Arreglar su casa, comprarse un coche nuevo, darnos algo a nosotros para la hipoteca del departamento. Y ahí estaba la verdad. Querían mi dinero para su hipoteca. Buenas noches, Triana. Colgué. Esa noche, por primera vez en meses, dormí como un bebé. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida.
Por primera vez en décadas, no tenía que preguntarme si Isaías vendría a visitarme, si necesitaba preparar comida extra por si acaso, si debía mantener la casa impecable para recibir visitas inesperadas. No tenía que estar disponible para emergencias que nunca llegaban o para pedidos de favores que siempre aparecían. Era libre. ¿Y la libertad? Descubrí. Da miedo al principio. El primer día después de nuestra confrontación, me levanté como siempre a las 6 de la mañana. Pero en lugar de preparar café para dos por costumbre, solo puse agua para una taza. Ese pequeño gesto, preparar café exactamente para la cantidad que iba a tomar, se sintió revolucionario. Desayuné despacio, sin prisa, leyendo cada página del periódico incluyendo las secciones que nunca leía: deportes, finanzas, sociales. Me enteré de que había exposiciones de arte en el Palacio de Bellas Artes, conciertos en la Sala Nezahualcóyotl, obras de teatro en docenas de lugares que no sabía que existían. ¿Cuándo había sido la última vez que había ido al teatro? No podía recordarlo. Después del desayuno hice algo que no había hecho en años. Me arreglé para salir sin tener un destino específico. Me puse mi vestido azul marino, el bueno, el que reservaba para ocasiones especiales. Me maquillé con cuidado, me peiné el cabello que había empezado a crecer más de lo usual y salí a la calle sin más plan que caminar. La colonia Roma Norte se veía diferente cuando no tenías prisa por llegar a algún lado. Noté cafeterías que nunca había visto, librerías con escaparates llenos de títulos que me daban curiosidad, pequeñas galerías de arte con obras coloridas que se asomaban desde las ventanas. Era como si hubiera vivido todos estos años con anteojeras, viendo solo el camino directo entre mi casa y mis obligaciones. Entré a una librería en la calle Orizaba. El aroma a papel nuevo y café recién hecho me envolvió como un abrazo. Había décadas que no compraba un libro nuevo. Siempre los conseguía usados en los puestos de donceles para ahorrar dinero. Pero ese día, por primera vez en mi vida adulta, compré 3 libros nuevos simplemente porque me gustaron las portadas y porque podía hacerlo. ¿Se los envuelvo para regalo?, me preguntó la chica de la caja. Una muchacha de unos 25 años con lentes redondos y una sonrisa genuina. No, le dije, sorprendiéndome de mi propia respuesta. Son para mí. ¡Qué buena elección! Este libro de París es hermoso. ¿Va a viajar? Sí. Voy a París en 10 días. ¡Qué emocionante! ¿Es su primera vez? Sí, es mi primera vez en cualquier lugar fuera de México. ¡Qué aventura! Seguro va a ser increíble. Una aventura. Nadie había usado esa palabra para describir algo que yo fuera a hacer. En mi familia, mis planes eran siempre locuras, imprudencias, gastos innecesarios. Esta desconocida de 20 y tantos años me veía como una aventurera. Esa tarde fui a una agencia de viajes en la zona rosa para reconfirmar mis reservaciones y resolver las últimas dudas sobre mi viaje. La agente, una mujer de mediana edad llamada Patricia, me recibió con una calidez profesional que se volvió genuina cuando le conté mi historia. Señora Dolores, permítame decirle que admiro mucho su decisión. Tengo muchos clientes de su edad que quieren viajar pero siempre encuentran excusas para no hacerlo. Familia que los desanima, miedo a lo desconocido, la idea de que ya es muy tarde para empezar a vivir diferente. ¿Otras personas de mi edad viajan solas? Por supuesto, cada vez más. Especialmente mujeres que han pasado toda la vida cuidando a otros y finalmente deciden cuidarse a sí mismas. Me mostró fotografías de otros clientes mayores en destinos exóticos, sonriendo frente a monumentos famosos, cenando en restaurantes elegantes, tomando el sol en playas paradisíacas. No se veían perdidos o confundidos. Se veían felices, se veían libres. ¿Necesita ayuda con algo más? ¿Ropa de viaje? ¿Equipaje nuevo? No había pensado en eso. Toda mi ropa era práctica, cómoda, diseñada para una vida doméstica sin grandes emociones. Para París necesitaba algo diferente. Necesitaba ropa que fuera digna de una aventura. El centro comercial Antara se sentía como un planeta diferente. Las tiendas brillaban con luces suaves. La música ambiental era relajante. Y todo olía a perfumes caros y cuero nuevo.
Nunca había comprado ropa en lugares así. Siempre había sido el mercado de Medellín o las tiendas de descuento donde buscaba lo más barato y duradero. En Liverpool, una vendedora llamada Sofía me ayudó a elegir un guardarropa completo para mi viaje. ¿Cuál es el estilo que le gusta?, me preguntó mientras revisaba los percheros. No sé, admití. Siempre he comprado lo que necesitaba, no lo que me gustaba. Perfecto. Entonces vamos a descubrir qué le gusta. Durante las siguientes 2 horas, Sofía me hizo probarme ropa que nunca hubiera considerado para mí. Un abrigo de lana color camel que me hacía ver elegante. Blusas de seda en tonos que realzaban mi color de piel. Pantalones que no fueran ni muy formales ni muy casuales. Zapatos cómodos pero hermosos que me permitirían caminar por París sin sentirme como una turista perdida. ¿Ve?, me dijo Sofía cuando me miré en el espejo de cuerpo completo. Se ve increíble. Se ve como una mujer que está lista para conquistar el mundo. El total de la cuenta me dio vértigo, más de lo que gastaba en ropa en 2 años. Pero cuando saqué mi tarjeta de débito y vi el saldo de mi cuenta, el dinero del terreno que había vendido, recordé que este dinero era para esto exactamente, para vivir, para sentirme hermosa, para tratarme como me merecía. Esa noche cené en un restaurante francés pequeño en la colonia Roma. Fui sola, algo que nunca había hecho en mi vida. El mesero me trató con el mismo respeto que a las parejas y familias que cenaban en las otras mesas. Ordené en francés usando las pocas palabras que había aprendido de un tutorial en YouTube. Bonjour, je voudrais le coq au vin, s'il vous plaît. El mesero sonrió. Excellent choix, madame. La comida estaba deliciosa, pero más que eso, me sentí sofisticada, me sentí importante, me sentí como una mujer que merecía estar ahí. Mientras esperaba el postre, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isaías. Mamá, he estado pensando, si realmente vas a ir a París, al menos déjame ayudarte con los preparativos. Puedo buscarte información sobre lugares seguros donde comer, hoteles más baratos, tours grupales para personas mayores. Leí el mensaje 3 veces. Incluso cuando pretendía ayudar, seguía tratando de controlar mi experiencia, de hacerla más pequeña, más segura, más apropiada para lo que él consideraba que debía ser mi vida. Le respondí, gracias, hijo, pero ya tengo todo planeado. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Todo? ¿Estás segura? París puede ser muy complicado. Estoy segura. ¿Al menos me puedes mandar tu itinerario? Por seguridad. Isaías, voy a estar bien. No necesito que me cuides como si fuera una niña. No es eso, mamá. Es que me preocupo. Si te preocuparas de verdad, habrías venido conmigo cuando te lo propuse. No respondió. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Fui al banco a organizar mis finanzas, activar mi tarjeta para uso internacional, conseguir euros para efectivo. La ejecutiva de cuenta me felicitó por mi viaje y me dio consejos prácticos sobre cómo manejar el dinero en el extranjero. Visité al médico para un chequeo general y para que me diera las recetas de mis medicinas en caso de emergencia. El doctor González, que me había atendido durante años, también me sorprendió con su reacción. París. ¡Qué maravilloso, señora Dolores! Su presión está perfecta. Su corazón suena bien. Está en excelente condición para viajar. Solo tenga cuidado con las caminatas muy largas y manténgase hidratada. ¿No cree que soy muy vieja para esto? ¿Vieja? Señora, tengo pacientes de 90 años que viajan por el mundo. La edad es solo un número si su salud lo permite. Y su salud está excelente. 3 días antes del viaje, mientras empacaba mi maleta nueva con mi ropa nueva, sonó el timbre. Era Mara, mi nieta de 2 años, acompañada por Isaías. «Hola, abuela Lola», me dijo Mara con su vocecita dulce, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Hacía más de un mes que no la veía, y había crecido notablemente. La cargué y la abracé, sintiendo ese amor incondicional que solo pueden dar los nietos. «Hola, mamá», dijo Isaías, parado en la puerta con cara incómoda. «¿Podemos pasar?» «Claro». Mara se puso a jugar con sus juguetes mientras Isaías y yo nos sentamos en la sala. Había algo diferente en su manera de mirarme, como si finalmente me estuviera viendo realmente por primera vez. «Mamá, vine a pedirte perdón». «¿Perdón por qué?» «Por todo.
por no valorarte, por darte por sentado, por dejar que Triana te tratara mal, por no escucharte cuando me hablabas de tus sueños. Me quedé callada, esperando. También vine a decirte que admiro lo que estás haciendo. Me da miedo, no voy a mentir, pero también me da orgullo. ¿Orgullo? Sí, orgullo de que mi madre sea tan valiente, tan fuerte. Toda mi vida pensé que eras frágil, que necesitabas que te cuidáramos. Pero ahora me doy cuenta de que tú fuiste quien nos cuidó a todos siempre. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Y quiero que sepas que cuando regreses de París, las cosas van a ser diferentes. Triana y yo hemos hablado. Vamos a venir a visitarte más seguido, de verdad. No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. ¿Y si no regreso?, le pregunté, solo para ver qué decía. ¿Qué quieres decir? ¿Y si París me gusta tanto que decido quedarme a vivir allá? Se puso pálido. ¿Harías eso? No lo sé, pero el punto es que podría hacerlo. Porque ahora tengo opciones. Porque ya no estoy esperando que ustedes me den un lugar en sus vidas. Asintió lentamente. Entiendo. Antes de irse, me abrazó más fuerte de lo que me había abrazado en años. Ten cuidado, mamá. Y diviértete. Tómate muchas fotos. Come mucho queso francés. Sé feliz. Esa noche, con la maleta empacada y el boleto de avión sobre mi mesa de noche, me senté en mi cama y saqué por última vez la postal de París que había guardado durante 62 años. Mañana ya no sería un sueño. Mañana sería realidad. Ya voy, le susurré a la Torre Eiffel. Ya voy. El vuelo de Air France despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 11:30 de la noche, un martes de marzo. Mientras el avión se elevaba sobre las luces de mi ciudad, sentí que no solo estaba dejando atrás México, sino también a la Dolores que había sido durante 76 años. La azafata, una mujer elegante que hablaba español con acento francés, me preguntó si era mi primer viaje a París. Cuando le dije que sí, que había soñado con este momento desde los 14 años, me sonrió de una manera que me hizo sentir especial. ¡Qué maravilloso! París siempre es mágico, pero la primera vez es única. ¿Viene sola? Sí, vengo sola. Bien por usted. Las mejores aventuras se viven en soledad. Durante las 12 horas de vuelo, no pude dormir por la emoción. Veía películas francesas que no entendía completamente. Hojeaba la revista de la aerolínea. Miraba por la ventana las nubes iluminadas por la luna, pero sobre todo, pensaba en cómo había llegado hasta ahí, en todo lo que había tenido que romper dentro de mí para atreverme a estar en ese asiento, volando hacia un sueño que había mantenido secreto durante 6 décadas. El aeropuerto Charles de Gaulle me recibió con su modernidad fría pero eficiente. Todo estaba en francés, pero había señales en inglés y español que me ayudaron a orientarme. El conductor que contraté me esperaba con un letrero que decía Madame Saint-Romain, y por primera vez en mi vida alguien me llamó Madame, en lugar de señora o doña. «Bienvenida a París, Madame», me dijo en un español accidentado pero comprensible. «¿Es su primera visita?» «Sí, la primera». «Ah, entonces prepare su corazón. París va a enamorarla». El trayecto del aeropuerto al hotel fue como viajar a través de una postal. Las avenidas amplias, los edificios de piedra clara con balcones de hierro forjado, los cafés con mesas en la banqueta, los árboles perfectamente podados, todo era exactamente como lo había imaginado, pero 1000 veces más hermoso. Cuando el coche se detuvo frente al Hotel Plaza Athénée, mi corazón casi se detiene. Era imponente, elegante, con banderas francesas ondeando en la entrada, y un portero vestido como un personaje de película que se acercó inmediatamente a abrir mi puerta. «Bonjour, madame. Bienvenue au Plaza Athénée». El lobby era un palacio. Mármol, cristales, flores frescas enormes, muebles que parecían obras de arte. Yo, con mi abrigo nuevo de lana camel y mi maleta, me sentía como Cenicienta llegando al baile. En recepción, un joven impecablemente vestido me recibió con una sonrisa profesional, que se volvió genuina cuando vio mi reservación. «Ah, Madame Saint-Romain, tenemos preparada para usted la Suite Eiffel. Es una de nuestras mejores habitaciones.
¿Permite que le acompañe personalmente? La suite estaba en el 6º piso. Cuando el botones abrió la puerta, se me cortó la respiración. Era más grande que mi sala y comedor juntos. Tenía una sala de estar con sofás de terciopelo azul, un dormitorio con una cama que parecía hecha para la realeza, un baño de mármol con una tina en la que cabían 2 personas, y lo más importante, un balcón con vista directa a la Torre Eiffel. ¿Todo está a su gusto, madame? No pude responder inmediatamente. Caminé lentamente hacia el balcón, abrí las puertas francesas, y ahí estaba, la Torre Eiffel, majestuosa, real, esperándome como había estado esperándome durante 62 años. Me arrodillé en el balcón. Literalmente me arrodillé y besé el suelo de mármol mientras las lágrimas corrían por mis mejillas como cataratas. Lloré como no había llorado nunca. De alegría, de triunfo, de liberación. Lloré por la niña de 14 años que había guardado ese sueño en secreto. Lloré por todas las veces que me dijeron que era demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado simple para soñar con algo así. Esa noche pedí servicio a la habitación. Champagne Moet en Chandon, que costaba $200 la botella. Lo bebí despacio, a sorbitos, mirando cómo la Torre Eiffel se iluminaba cada hora con miles de luces doradas. Con cada sorbo brindaba. Por mí, por mi valentía, por haberme atrevido a llegar hasta ahí. Después saqué mi teléfono y me tomé una selfie. Sin filtros, sin maquillaje después del viaje de 12 horas, solo yo con el cabello despeinado, los ojos hinchados de tanto llorar, y la Torre Eiffel iluminada detrás de mí. Era la foto más hermosa que me habían tomado en mi vida. Le escribí a Isaías: «Llegué bien. París es más hermoso de lo que imaginé». Y adjunté la foto. Su respuesta llegó 3 horas después. Había calculado mal la diferencia de horario. «¿Dónde estás exactamente? ¿Esa es la Torre Eiffel? ¿Cuánto te costó ese hotel?». No le respondí. Los siguientes 5 días fueron los más felices de mi vida. Cada mañana me levantaba en esa cama maravillosa, pedía café y croissants al balcón, y planeaba mi día como una emperatriz planea su reino. Caminé por los Campos Elíseos sin prisa, deteniéndome en cada vitrina, en cada café, comprando pequeños recuerdos no para otros, sino para mí. Visité el Louvre y me perdí durante horas entre obras de arte que solo había visto en libros. Subí a la Torre Eiffel al atardecer, y desde arriba le tomé una foto a París entero, sintiendo que toda la ciudad era mía. Comí en restaurantes donde los meseros me trataban como a una reina, donde nadie me preguntaba si estaba esperando a alguien más, o si prefería una mesa más discreta. Comí caracoles, foie gras, quesos que no sabía que existían, postres que parecían obras de arte, todo regado con vinos que costaban más que mi pensión mensual. Pero lo más hermoso no era el lujo, era la libertad. Era la sensación de ser completamente dueña de mi tiempo, de mis decisiones, de mis emociones. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que pensar en nadie más que en mí. El 5.º día, mientras tomaba café en un pequeño bistró cerca de Notre Dame, decidí llamar a Isaías. Necesitaba compartir mi felicidad con alguien, y a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo. «Mamá, ¿cómo estás? Me tenías preocupado. Solo me mandaste esa foto y ya no supe nada de ti». «Estoy perfecta, hijo. Más feliz de lo que he sido nunca». «¿De verdad? ¿No te has sentido sola? ¿No has tenido miedo?» «Todo lo contrario. Me siento acompañada por primera vez en años. Acompañada por mí misma». «¿Ya estás pensando en cuándo regresas?» «La verdad no». «¿Cómo que no? Tu boleto es para el domingo». «Sí, pero puedo cambiarlo». «¿Cambiarlo? ¿Para qué?» «Para quedarme más tiempo, para viajar a otros lugares. A Londres, a Roma, a todos los lugares que nunca pensé que podría conocer». Silencio del otro lado. «Mamá, no puedes hacer eso». «¿Por qué no?» Porque ya gastaste mucho dinero, porque la gente va a pensar que estás loca, porque tienes responsabilidades en México». «¿Qué responsabilidades?» «Tu casa, tus cosas, tu vida». «Mi casa seguirá ahí. Mis cosas son solo cosas. Y mi vida está siendo ahora, aquí, por primera vez en 76 años». «Mamá, basta. Ya fue suficiente. Ya demostraste tu punto.
Ya probaste que podías hacerlo. Ahora regresa a casa. ¿Mi punto? ¿Crees que esto es solo para probar un punto? ¿No lo es? Me quedé callada, viendo pasar a las parejas de enamorados que caminaban por las calles de París, a las familias que alimentaban a las palomas, a los artistas que pintaban cuadros en las plazas. Toda esa vida que pulsaba alrededor mío y de la que yo ahora formaba parte. Isaías, esto no es para probar nada. Esto es para vivir, para ser feliz, para hacer lo que quiero hacer sin pedirle permiso a nadie. Pero no puedes quedarte allá para siempre. ¿Por qué no? Porque eres mexicana, porque tu familia está aquí, porque yo te necesito. Ahí está. Finalmente dijiste la verdad. Me necesitas. Sí, te necesito. Mara te necesita. Somos tu familia. Cuando estaba en México, disponible las 24 horas del día, ¿me necesitabas? ¿Venías a verme? ¿Me incluían en sus planes? Es diferente. Sí, es diferente. Porque ahora que no me tienen disponible, ahora que soy libre, ahora que soy feliz, de repente me necesitan. Mamá. Isaías. Voy a regresar el domingo como tenía planeado. Pero quiero que entiendas algo. Regreso porque yo quiero regresar, no porque ustedes me lo pidan. Y cuando regrese, las cosas van a ser como yo decidí antes de venir. Ustedes vienen a verme cuando quieran verme, no cuando me necesiten para algo. Está bien, como tú digas. Y otra cosa más. Estoy pensando seriamente en vender la casa de México y comprarme un departamento aquí en París, para venir la mitad del año. ¿Qué? Escuchaste bien. La mitad del año en México, la mitad del año en París. Eso es una locura. No puedes hacer eso. Esa casa es patrimonio familiar. Esa casa es mía. La compré con mi dinero y el de tu padre. Puedo hacer con ella lo que quiera. Pero, ¿y si algo te pasa? ¿Y si te enfermas en París? ¿Y si necesitas ayuda? ¿Y si me enfermo en México? ¿Me vas a cuidar? ¿O me vas a mandar a un asilo porque estorbo en tu vida perfecta? No respondió. Isaías, por primera vez en mi vida estoy poniendo mis necesidades primero. Por primera vez estoy siendo egoísta. Y se siente maravilloso. Mamá, por favor, ya no me digas qué puedo o no puedo hacer. Ya no me digas que soy muy vieja, muy tonta, muy irresponsable. Estoy aquí, en París, sintiéndome más joven y más inteligente de lo que me he sentido en décadas. Colgué el teléfono. Esa noche, cenando en un restaurante con vista al río Sena, subí la foto de mi selfie a un grupo de Facebook de mujeres viajeras mayores que había descubierto durante mi estancia. La publiqué con una frase simple. Nunca es demasiado tarde para cumplir un sueño de 60 años. En una hora tenía más de 1000 likes y cientos de comentarios de mujeres de todo el mundo felicitándome, contándome sus propias historias de liberación tardía, animándome a seguir viajando. Una periodista francesa me escribió un mensaje privado preguntando si podía entrevistarme para un artículo sobre turismo de la tercera edad. Accedí. La entrevista se publicó 3 días después con el título Dolores, 76 años. Me cansé de ser compañía sin ser querida. En el artículo yo contaba mi historia, el sueño guardado durante décadas, la familia que me desestimaba, la decisión de gastar mis ahorros en mi felicidad, la transformación que había experimentado en París. La frase que más se compartió fue cuando me preguntaron por qué había venido sola. Porque me cansé de ser compañía sin ser querida. Me cansé de esperar que alguien me hiciera sentir importante. Vine sola porque al final, sola siempre estuve. El artículo se volvió viral. Lo compartieron en España, Argentina, Colombia. Miles de mujeres mayores se identificaron con mi historia. Isaías me llamó esa noche, furioso. Mamá, saliste en internet. Mis amigos me están mandando el artículo. Toda la Ciudad de México lo está leyendo. ¿Y? Que quedé como el peor hijo del mundo. Están diciendo que abandoné a mi madre. ¿Y no es cierto? No es cierto. Yo nunca te abandoné. Simplemente tengo mi propia vida. Isaías, por primera vez en mi vida, yo también tengo mi propia vida. Y no voy a disculparme por eso. Pero la gente está hablando. Van a pensar que somos una familia terrible. Tal vez deberías preguntarte por qué piensan eso en lugar de pedirme que mienta para proteger tu imagen. Esa fue la última vez que hablamos durante mi estancia en París.
El vuelo de regreso a México fue completamente diferente al de ida. Ya no era la misma mujer que había partido 2 semanas atrás. En mi bolsa de mano llevaba más de 200 fotografías, recuerdos de museos, un perfume francés que costaba más que mi renta mensual, y algo mucho más valioso, la certeza absoluta de que merecía ser feliz. Durante las 12 horas de vuelo escribí en un cuaderno que había comprado en una librería parisina. Escribí sobre cada día, cada comida, cada momento de asombro que había vivido, pero sobre todo, escribí sobre la mujer que había descubierto ser cuando nadie más estaba mirando. Querido diario. Comencé, sintiéndome un poco ridícula, pero continuando de todas formas. Hoy descubrí que Dolores San Román no murió cuando se casó a los 18 años. Solo estuvo dormida durante 58 años. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no había nadie esperándome. Había decidido no avisar mi hora de llegada exacta. Quería regresar en mis propios términos, sin comité de bienvenida, sin interrogatorios inmediatos, sin tener que justificar inmediatamente mi experiencia. Tomé un taxi a mi casa en la Roma Norte. Durante el trayecto, la ciudad me pareció más pequeña, más gris, menos mágica que París. Pero no me deprimió. Me hizo sentir poderosa. Había salido de aquí siendo una mujer invisible y regresaba siendo alguien que había aparecido en periódicos internacionales. Mi casa me recibió con el silencio de siempre, pero ahora ese silencio no me pesaba. Era paz, no soledad. Desempaqué mis cosas lentamente, colocando cada souvenir en lugares especiales, convirtiendo mi sala en una pequeña galería de mi aventura parisina. Colgué una fotografía enmarcada de la Torre Eiffel justo arriba de mi televisión. Era la vista desde mi balcón del hotel, tomada la última noche. Cada vez que la miraba, podía oler el perfume de las flores que decoraban la terraza, escuchar el murmullo de la ciudad despertando, sentir la brisa francesa acariciando mi rostro. El primer día completo en casa fue extraño. Me levanté a las 6 como siempre, pero en lugar de prepararme para una rutina predecible, me vestí con una de mis blusas nuevas de París y salí a desayunar a un café que había descubierto en mi propio barrio, como si fuera una turista en mi propia ciudad. «Buenos días, señora», me saludó la mesera, una muchacha de unos 30 años con sonrisa genuina. «¿Qué le sirvo?» «Un café au lait y un croissant, por favor», respondí, usando deliberadamente las palabras francesas. «¿Café au lait? ¡Qué elegante! ¿Estuvo en Francia?» «Sí, acabo de regresar de París». «¡Qué increíble! Siempre he soñado con ir». «¿Cómo estuvo?» Por primera vez en mi vida, alguien me preguntaba por mis experiencias, mis aventuras, mis historias. Durante los siguientes 20 minutos, le conté a esta desconocida sobre mis días en París, y ella me escuchó con la atención que se le da a alguien interesante, a alguien que tiene algo valioso que contar. ¡Qué valiente! Yo ni siquiera me atrevo a ir sola al cine. Y usted se fue a París por 2 semanas. Es una inspiración. Una inspiración. Esa palabra me acompañó todo el día. Esa tarde, mientras organizaba las fotos de mi viaje en álbumes, sonó el timbre. Era mi vecina, la señora Carmen, con quien apenas había intercambiado saludos durante los 8 años que llevaba viviendo ahí. «Disculpe, señora Dolores. Vi en Facebook el artículo sobre su viaje a París. ¡Qué emocionante! ¿Podría platicarme cómo le hizo? Mi hermana y yo siempre hemos querido viajar juntas, pero siempre pensamos que ya estamos muy viejas. Pasen, por favor». Durante las siguientes 2 horas, Carmen y su hermana Elena se sentaron en mi sala bebiendo café y escuchando mis historias. Les mostré fotos, les enseñé los souvenirs, les conté sobre los restaurantes, los museos, la gente amable que había conocido. ¿No tuvo miedo?, preguntó Elena. Al principio sí, pero después me di cuenta de que había vivido con miedo durante décadas. Miedo a molestar, miedo a ser juzgada, miedo a ser egoísta. Y ese miedo no me había protegido de nada, solo me había impedido vivir. ¿Y su hijo? ¿Qué dice? Mi hijo tuvo que aprender que su madre es una persona completa, no solo alguien que existe para servirle. Cuando se fueron, Carmen me abrazó. «Gracias por demostrarme que se puede, que no es demasiado tarde».
Los días siguientes fueron un desfile constante de visitas inesperadas. Mujeres del barrio, antiguas compañeras de trabajo, incluso desconocidas que habían leído mi historia en Internet y habían conseguido mi dirección para venir a conocerme. Todas llegaban con la misma pregunta: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se atrevió? Y yo descubrí que tenía respuestas. Que mi experiencia había sido tan profunda que había desarrollado una filosofía propia sobre la vida, sobre el valor personal, sobre el derecho a la felicidad después de los 70. El secreto, les decía, no es dejar de tener miedo. El secreto es hacer las cosas a pesar del miedo. Es decidir que tu felicidad vale más que la comodidad de otros. Una semana después de mi regreso, mientras leía en mi jardín, otro hábito nuevo que había desarrollado, llegó una visita que no esperaba. Era Mara, mi nieta, acompañada por Isaías. Mi hijo se veía diferente, más pequeño de alguna manera, más humilde. «Hola, abuela Lola», gritó Mara corriendo hacia mí. «Papi dice que fuiste a la Torre Eiffel». «Sí, mi amor. Fui a París. ¿Me trajiste algo?» Le di una pequeña Torre Eiffel de cristal que había comprado pensando en ella. Sus ojitos se iluminaron como si fuera el tesoro más grande del mundo. «Está padrísima. ¿Me enseñas las fotos?» Durante la siguiente hora, Mara se sentó en mis piernas mientras yo le mostraba las fotografías de París en mi tablet. Le conté historias adaptadas para su edad, cómo las palomas del Louvre eran muy educadas, cómo los panaderos franceses hacían el pan más rico del mundo, cómo la Torre Eiffel se vestía de luces doradas cada noche. Isaías nos observaba en silencio. Cuando Mara se fue a jugar al jardín, él y yo finalmente hablamos. «Mamá, vine a pedirte perdón. Otra vez». «¿Por qué?» «Por todo lo que pasó. Por lo que te dije por teléfono. Por enojarme porque saliste en el periódico. Por no entender lo que estabas haciendo». Me quedé callada, esperando. Cuando vi el artículo, cuando leí lo que dijiste, me di cuenta de lo terrible que habíamos sido contigo. Triana y yo hemos estado hablando mucho desde que regresaste. Y nos dimos cuenta de que tenías razón. Te dábamos por sentado. Te tratábamos como si fueras un mueble, algo que siempre iba a estar ahí cuando lo necesitáramos. ¿Y ahora? Ahora queremos ser diferentes. Queremos ser la familia que te mereces. Isaías, yo ya no necesito que ustedes cambien para ser feliz. Ya encontré mi propia felicidad. Lo sé. Y eso es lo que más me duele. Que tuviste que irte hasta París para encontrar lo que nosotros deberíamos haberte dado aquí. Suspiré. Hijo, no se trata de culpas. Se trata de que cada uno tome responsabilidad por su propia vida. Yo tomé la mía. Ahora tú tienes que tomar la tuya. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres tener una relación conmigo, va a ser porque realmente quieres conocerme, pasar tiempo conmigo, valorar lo que tengo que ofrecer. No porque te sientes obligado, no porque soy tu madre y por eso tienes que visitarme. Si quiero, de verdad quiero. Entonces demuéstralo, no con promesas, con acciones. Asintió lentamente. ¿Y Triana? Triana y yo nos estamos separando. Me sorprendí. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que no nos hacíamos felices, que estábamos juntos por costumbre, no por amor. Tu viaje a París nos hizo cuestionar todo. Si tú pudiste cambiar tu vida a los 76 años, nosotros podemos cambiar la nuestra a los 40. ¿Y Mara? Va a estar bien. Vamos a ser mejores padres separados que juntos, y ella va a tener más tiempo contigo, si tú quieres. Miré a mi nieta jugando en el jardín, cantando una canción que no reconocía, completamente ajena a las complejidades del mundo adulto. Por supuesto que quiero. 2 semanas después, Isaías se mudó a un departamento pequeño pero acogedor en la colonia del Valle. Mara empezó a pasar los fines de semana conmigo y por primera vez en su corta vida, tuvo a su abuela completamente para ella. Le enseñé a cocinar galletas francesas que había aprendido a hacer en París. Le leí cuentos en francés que había comprado en una librería de la zona rosa. Le mostré París en Google Earth, señalándole cada lugar que había visitado, prometiéndole que algún día, cuando fuera más grande, iríamos juntas. ¿De verdad, abuela? ¿Me vas a llevar a París? De verdad, mi amor. Pero primero tienes que aprender francés. Sí, voy a aprender francés.
Isaías cumplió su promesa. Empezó a visitarme no solo los fines de semana que tenía a Mara, sino entre semana también. A veces llegaba solo para tomar café y platicar. Me preguntaba por mis planes, mis lecturas, mis nuevos intereses. Porque sí tenía nuevos intereses. Me inscribí en clases de francés en la Alianza Francesa. Empecé a tomar clases de pintura en acuarela los martes por la tarde. Me uní a un club de lectura de mujeres mayores que se reunía en una librería de Coyoacán. Por primera vez en mi vida adulta, tenía amigas. Mujeres de mi edad que, como yo, habían descubierto tardíamente que merecían tener vida propia. Nos reuníamos a tomar café, íbamos al teatro, organizábamos pequeños viajes a Puebla o Cuernavaca. Una de ellas, Esperanza, se había divorciado a los 68, después de 40 años de matrimonio. Otra, Leticia, había vendido el negocio familiar y se había mudado sola a un departamento con vista al parque. Todas teníamos historias de liberación tardía, de descubrimiento personal después de décadas de vivir para otros. Somos las rebeldes de la tercera edad, decía Esperanza riéndose mientras brindábamos con margaritas en una terraza de la Roma. Nunca es tarde para empezar a vivir, añadía Leticia. Y yo, por primera vez en 76 años, estaba completamente de acuerdo. 6 meses después de mi regreso de París, mientras revisaba mi correo electrónico, otra habilidad nueva que había adquirido, encontré un mensaje que me cambió los planes otra vez. Era de Marie Dubois, la periodista francesa que me había entrevistado. Me escribía para invitarme a participar en un documental sobre mujeres mayores que habían transformado sus vidas. Querían filmar parte del documental en París, con todos los gastos pagados. Madame Saint-Romain, decía el email. Su historia ha inspirado a miles de mujeres en Francia y en todo el mundo. Nos encantaría que participara en nuestro proyecto. También me gustaría comentarle que varios hoteles de París han expresado interés en ofrecerle estancias gratuitas a cambio de que comparta su experiencia en sus redes sociales. Leí el email 3 veces. Luego llamé a Isaías. Hijo, creo que voy a regresar a París. ¿Otra vez? ¿Cuándo? En 2 meses. Para participar en un documental. ¡Qué increíble, mamá! ¿Puedo ir contigo esta vez? Sonreí. ¿De verdad quieres venir? Sí. Quiero conocer a la mujer valiente que es mi madre. Quiero ver París a través de tus ojos. Entonces empaca tu maleta, hijo. Vamos a París. 1 año después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento en París, el que compré con la venta de mi casa de México. Sí, al final lo hice. Observando cómo el sol se pone detrás de la Torre Eiffel. Esta vista, que una vez fue un sueño imposible, ahora es mi realidad de los martes a los viernes de cada mes. Vivo 6 meses al año en París y 6 meses en Ciudad de México, en un departamento pequeño pero hermoso en la Roma Norte, que compré con lo que me sobró de la venta de la casa. Es perfecto para mí. 2 recámaras, una para mí y otra para cuando Mara se queda conmigo, y una sala llena de fotografías de mis viajes y libros en francés y español. Porque sí, he viajado más. El documental francés se volvió tan popular que me invitaron a presentarlo en festivales de cine en Barcelona, Londres y hasta en Nueva York. Cada viaje fue una nueva aventura, una nueva oportunidad de demostrarme que no hay límites para la felicidad cuando decides ser la protagonista de tu propia vida. En mi mesa de café reposa una carta que llegó esta mañana. Es de una mujer llamada Rosa María, de Guadalajara, de 72 años. Me escribe que después de ver mi documental, decidió vender su casa, mudarse a Puerto Vallarta y abrir el pequeño restaurante de comida oaxaqueña que había soñado durante 40 años. Usted me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, dice la carta. Recibo al menos 10 cartas como esta cada semana. Mujeres de toda América Latina que han decidido cambiar sus vidas después de escuchar mi historia. Algunas han viajado por primera vez. Otras han dejado matrimonios que las hacían infelices. Unas más han empezado negocios o carreras que habían postergado por décadas. Me he convertido, sin proponérmelo, en una especie de símbolo. Y aunque al principio me incomodaba la atención pública, ahora entiendo que mi historia trasciende mi experiencia personal. Representa algo que muchas mujeres de mi generación necesitaban escuchar.
que merecemos ser felices, que merecemos tener sueños, que merecemos vivir para nosotras mismas. El teléfono suena. Es Isaías, que me llama todos los días a las 6 de la tarde, hora de París, una rutina que establecimos después de nuestro segundo viaje juntos. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu día? Hermoso, hijo. Fui al Louvre con mi clase de francés y después almorcé en ese bistró que tanto te gustó la última vez que viniste. ¿Cuál? ¿El de la esquina con las flores azules? Ese mismo. El mesero ya me conoce. Me saluda como si fuera de la familia. Te mereces eso y más, ma. Es extraño cómo han cambiado las cosas entre nosotros. Isaías no solo es más atento y cariñoso, sino que genuinamente se interesa por mi vida. Me pregunta por mis clases, mis amigas parisinas, mis planes de viaje. Ha aprendido a verme no solo como su madre, sino como Dolores, una mujer fascinante que ha vivido una vida extraordinaria. ¿Ya sabes cuándo regresas? El próximo martes. Quiero estar ahí para el cumpleaños de Mara. Ella está emocionadísima. Ha estado practicando la canción francesa que le enseñaste. Mara, mi nieta preciosa, ahora tiene 4 años y habla español y francés con la fluidez natural de los niños. Cuando estoy en París, hablamos por videollamada todos los días, y ella me cuenta sobre su escuela, sus amigos, sus dibujos. Cuando estoy en México, pasamos cada fin de semana juntas, cocinando, leyendo, inventando historias sobre princesas que viajan por el mundo. ¿Y cómo está todo por allá? Le pregunto. Bien. Triana vino a dejar a Mara el domingo y se quedó a platicar un rato. Esa es otra cosa que ha cambiado. Triana y yo finalmente tuvimos la conversación que necesitábamos tener. Después de su separación de Isaías, vino a buscarme una tarde para pedirme perdón. Señora Dolores, me había dicho, sé que fui muy injusta con usted. Tenía miedo de que Isaías la quisiera más a usted que a mí. Entonces la convertí en competencia en lugar de tratarla como familia. Le había servido café en mis tazas buenas y la había escuchado llorar mientras me contaba sobre su propia relación complicada con su madre, sobre cómo había proyectado esos miedos en nuestra relación. Ya no se preocupe por eso, Triana. Lo importante es que Mara tenga a su mamá y a su abuela felices y en paz. Ahora tenemos una relación cordial. No somos amigas íntimas, pero nos respetamos mutuamente y trabajamos juntas para el bienestar de Mara. Mamá, hay algo que quiero decirte, continúa Isaías. Dime, he estado pensando en hacer algunos cambios en mi vida, inspirándome en ti. ¿Qué tipo de cambios? Estoy considerando dejar mi trabajo en la empresa y empezar mi propio despacho de consultoría. Es algo que siempre quise hacer, pero nunca me atreví. Me sonrío. ¿Y qué te detiene ahora? El miedo, supongo. Es lo mismo que tú sentías antes de irte a París. Hijo, si hay algo que he aprendido es que el miedo solo tiene el poder que tú le das. Si quieres hacer algo que te haga feliz, hazlo. La vida es muy corta para pasarla haciendo cosas que no te llenan el alma. Tienes razón. Como siempre. Después de colgar, me quedo pensando en lo extraordinario que es haber llegado a este punto de mi vida. A los 77 años, no solo he cumplido el sueño de mi infancia, sino que he encontrado una versión de mí misma que no sabía que existía. Me levanto y entro a mi pequeño departamento parisino. En la pared del recibidor tengo enmarcada la postal original de París, que guardé durante 62 años, al lado de una fotografía mía tomada el primer día en el balcón del Plaza Athénée. El contraste es poderoso. La niña de 14 años que soñaba con París y la mujer de 76 años que finalmente se atrevió a vivir ese sueño. En mi refrigerador tengo una foto de Mara en su último día de escuela, radiante y feliz, sosteniendo un dibujo que hizo de nosotras dos frente a la Torre Eiffel. Para mi abuela Lola, la mujer más valiente del mundo, dice la dedicatoria en su letra de niña. Esa noche, como todas las noches en París, me preparo una copa de vino tinto, un hábito que adquirí aquí y que me encanta, y me siento en mi pequeño balcón. No tengo vista a la Torre Eiffel desde este departamento, pero puedo ver las luces de la ciudad que ahora es mi segunda casa. Pienso en todas las mujeres que me han escrito, que me han visitado, que han cambiado sus vidas después de conocer mi historia. Pienso en Rosa María abriendo su restaurante en Puerto Vallarta,
en Carmen viajando por primera vez a Europa con su hermana, en Esperanza empezando clases de baile a los 70 años. Todas nosotras aprendimos la misma lección, que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente queremos. Pero hubo algo más que aprendí, algo que tal vez es lo más importante de todo, que el amor propio no es egoísmo. Durante décadas pensé que cuidar de mí misma era ser egoísta, que mis necesidades y deseos debían estar siempre en segundo lugar. Pero el amor propio es la base de todo lo demás. Cuando me amo y me valoro, puedo amar y valorar a otros de manera más auténtica. Isaías es mejor hijo ahora no porque yo sea más complaciente, sino porque nuestra relación está basada en respeto mutuo en lugar de obligación. Mara tiene una abuela más presente y feliz. Mis amigas tienen una compañera más interesante y enérgica. El amor propio no me alejó de mi familia. Me permitió tener mejores relaciones con ellos. Mañana es mi último día en París en esta estancia. Voy a visitar el café donde desayuné el primer día. Voy a caminar por el Sena. Voy a subirme una vez más a la Torre Eiffel y voy a tomarme otra selfie. No para las redes sociales ni para probar nada a nadie, sino porque cada vez que estoy ahí me acuerdo de que los milagros sí existen. Mi milagro no fue llegar a París. Mi milagro fue atreverme a creer que me lo merecía. Mientras termino mi copa de vino y me preparo para acostarme, recuerdo las palabras que le dije a la periodista francesa en mi primera entrevista. Me cansé de ser compañía sin ser querida. Ahora puedo decir, aprendí a ser mi propia compañía y a exigir ser querida como merezco. 3 días después, de regreso en Ciudad de México. Estoy en la cocina de mi nuevo departamento preparando café para Mara e Isaías, que vienen a desayunar conmigo como hacemos cada sábado desde hace un año. En la mesa tengo croissants de la panadería francesa de Polanco y mermelada que traje de París. Mara llega corriendo como siempre, gritando, ¡Abuela Lola!, y se lanza a mis brazos. Isaías la sigue, cargando flores y una sonrisa que ahora reconozco como genuina. «Cuéntanos de París, abuela», dice Mara mientras desayunamos. ¿Fuiste a la Torre Eiffel? Fui a la Torre Eiffel, al Louvre, a Notre Dame y a un montón de lugares hermosos. ¿Y te tomaste fotos? Un montón. Mientras les muestro las fotos en mi tablet, me doy cuenta de algo hermoso. Ya no necesito su aprobación para ser feliz, pero su interés genuino en mi felicidad hace que ésta sea aún más plena. «Mamá», me dice Isaías cuando Mara se va a jugar, «quiero agradecerte algo». «¿Qué?» «Por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Ayer presenté mi renuncia. En 2 meses abro mi propio despacho». «¿De verdad?» «De verdad. Si tú pudiste reinventarte a los 76 años, yo puedo hacerlo a los 43. Lo abrazo con el orgullo de una madre que ve a su hijo convertirse en el hombre que siempre tuvo el potencial de ser. Esa tarde, después de que se van, me siento en mi pequeña terraza, con vista a los árboles de la Roma Norte. No es París, pero es mi hogar. Los 2 lugares son mi hogar ahora. Abro mi laptop y empiezo a escribir el email de respuesta a Rosa María de Guadalajara. Como hago con todas las mujeres que me escriben, le doy el mismo consejo que me habría gustado recibir a los 20 años. Querida Rosa María, tu vida te pertenece. Tus sueños son válidos. Tu felicidad importa. No esperes a que otros te den permiso para ser feliz. Date tu propio permiso. El momento es ahora. Envío el email y miro hacia el cielo que empieza a oscurecerse sobre Ciudad de México. En unas horas, Mara va a llamarme para darme las buenas noches. Mañana voy a ver a mis amigas del club de lectura. La próxima semana voy a empezar un curso de pintura en acuarela. La vida está llena de posibilidades cuando decides que te las mereces. Y a los 77 años, finalmente entiendo que siempre me las merecí. Si esta historia te tocó el corazón, si tú también crees que nunca es tarde para empezar a vivir la vida que realmente quieres, déjame saber en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya encontrado el valor para cambiar su vida después de los 60? Comparte tu historia en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escuchar que merece ser feliz, sin importar la edad que tenga.